El tema de la codependencia es un tema que a mí me gusta mucho abordarlo porque la codependencia es una forma en que aprendimos a relacionarnos tiene que ver con la parte cultural, tiene que ver con la parte social, religiosa, por la familia mexicana. Yo sé que aquí hay de muchos lugares, pero, pero bueno, en todos lados hay un poquito de codependencia, pero hay culturas que la tienen más por cómo aprendimos a relacionarnos, ¿no? También nos enseñaron a dar, nos enseñaron a vivir en situaciones en las que nosotros pues nos olvidábamos de quiénes éramos para formar parte de, es como, eres parte de esta familia y para ser parte de esta familia, aquí las mujeres se comportan de cierta forma, los hombres de cierta forma. A lo mejor si eso no es cierto, fíjense, hay familias en que son familias de abogados. Hay familias en donde dicen, ok, aquí todas las mujeres tienen saben cocinar, ¿no? Y se va generando esa parte, ¿no? Hay cuestiones en las cuales nosotros fuimos. ¿Cuál sería la forma? Fuimos como adiestrados a vivir de cierta manera. ¿Por qué? Porque así nos fueron enseñando desde un inicio. Y bueno, de eso vamos a estar hablando. Fíjense, yo a veces tengo pacientes que me dicen, estoy tan cansada de cuidar personas, estoy tan cansada de sobreproteger a los demás, estoy tan cansada de ocuparme de responsabilidades que no me correspondían. Y bueno, todo eso va muy de la mano en cosas pues que nos dijeron que así tenía que haber sido, nos dijeron que así teníamos que habernos comportado. Entonces, cuando nosotros tenemos esta oportunidad de reflexionar el por qué hacemos lo que hacemos, pues nos damos cuenta que mucho de lo que elegimos ni siquiera nos dimos cuenta cuando lo elegimos. O sea, hubo un adiestramiento, hubo una forma en la que el sistema nos fue jalando y aprendimos a hacer de cierta manera. Entonces, hoy vamos a hablar cómo podemos proyectarnos en nuestras relaciones. ¿De qué manera te puedes proyectar en cada una de tus relaciones? ¿Qué sería esa parte? Por ejemplo, si tú fuiste un niño que vienes de una familia donde había un apego seguro, ¿qué sería un apego seguro? Donde te miraron, te permitieron hablar, te dieron la oportunidad de ser tú mismo, no sé, hubo ese respeto, te te ayudaron a tener una autoestima sana, había seguridad, sabías que cuando pedías algo había otras personas que te escuchaban, ok, generaste un apego seguro. Pero realmente, ¿quién de aquí vivió en un apego, tuvo un apego seguro en la infancia? Porque nos podemos decir, bueno, pues es que mi papá ni siquiera estaba en casa porque trabajaba todo el día. Y mi mamá, pues era mamá, pero tenía tantos hermanos que no se podía dedicar a nosotros. Y entonces son cosas normales, pero ahí ya viene esa carencia, esa carencia con la que crecimos. Ok, la codependencia simboliza justamente esas carencias. Eso es lo que está representando la codependencia. Esas carencias que tú tuviste en la infancia y que por alguna razón ahora en la edad adulta no se lograron resolver. Entonces, ¿qué hace el adulto cuando no resolvió estas carencias? Ok, buscamos formas o conductas adaptativas para poderlas llenar. ¿Cuáles serían? ¿Qué sería una conducta adaptativa? Ok, vamos a poner. Por ejemplo, en la casa no había dinero. Entonces, tú para poder tener esa seguridad, te dedicaste a trabajar, a lo mejor ayudar a papá, ayudar a mamá, a lo mejor papá le pegaba a mamá. Entonces tú te enfocaste a cuidar a mamá de papá. A lo mejor había problemas entre papá y mamá y tú cuidabas a tus hermanitos de que no escucharan los problemas y te convertiste, poco a poco esos roles se van rompiendo y se van convirtiendo en roles que no era lo que nos correspondía vivir. Entonces, así es como se va haciendo esta telaraña tan enredosa, con lealtades de nuestro pasado que no nos tocaba. A lo mejor tú fuiste la hermana o el hermano mayor, pero viviste como el papá de tus hermanos. Ok, ese rol que se rompió te va a cobrar un precio. Te va a cobrar un precio ahora en tu edad adulta y cuando quieras tener una relación, ok, si no has regresado a arreglar esa parte de tu personalidad, vas a entrar a una relación con un rol diferente al que te toca. Como, por ejemplo, si tú eras el papá de tus hermanos, entonces ahora te casas, pues vas a tener dos familias. Es decir, ¿cómo? Psicológicamente hablando, así se vive. Vas a tener una responsabilidad con tu familia que te dieron desde que estabas pequeño y vas a tener otra responsabilidad con tu familia de origen.
Si, por ejemplo, tú tuvieses una relación con papá y mamá donde te dijeron, no sé si ya a ustedes les tocó ver la película de Agua para Chocolate, es una película viejísima, ¿no? Y bueno, ahí se decía que la hija menor era la que le tocaba quedarse a cuidar a la mamá, ¿no? Entonces ella desde que nació ya le habían dado ese rol. Entonces ya le dijeron, llega un chico que la quería pedir, que le estaba enamorando, y la mamá le dice, te puedes casar con cualquiera de sus hermanas, con ella no, porque ella le toca quedarse a cuidarme, ¿no? Entonces, ahí, fíjense, culturalmente a lo mejor puedes decir, eso no es cierto, eso pasaba antes. Y a veces sin palabras, estas reglas familiares que fuimos adquiriendo son las que todavía seguimos cargando. Entonces, ¿cuáles son esas reglas familiares con las que tú viviste? Que tú tenías que ser la que apoyaba, que tenías que ser una niña buena o que tú tenías que ser tu chico, un hombre fuerte, un hombre que tuviera ese poder de cuidar a la familia. Y bueno, tenías que la mujer, como antes decían, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, o sea, los hombres los hicieron duros y sin una capacidad, muchos los incapacitaron para amar en generaciones pasadas, ¿no? A lo mejor pues decirle, ¿de qué época nos estás hablando? Bueno, pero es que esa época de tus abuelos, esa época de tus tatarabuelos, ok, todavía se sigue generando, se sigue heredando transgeneracionalmente. A lo mejor ya no con la misma fuerza, pero sin embargo se sigue viviendo a través de estructuras que todavía no se han limpiado. Ahora, empezar a trabajar la codependencia significa empezar a limpiarte. Empezarte a quitar esto que no te deja ser feliz, esta parte que te está estorbando y que no te permite poder avanzar en lo que tú quisieras o ser tan feliz como tú quisieras. Las relaciones son sencillas, de verdad, deberían de ser sencillas, pero se hacen complicadas por nuestros miedos. ¿Cuáles son los miedos que adquirimos en la codependencia? Por ejemplo, en la infancia, si tu papá te abandonó, entonces te va a quedar ese miedo de, oh, ¿y si me abandona? ¿Y si ya no soy importante para él? Y si me hace lo mismo que mi papá, bueno, es que si mi papá, que era mi papá, se fue y no volvió ni para saber qué había pasado conmigo, ¿qué puedo esperar de la pareja? Ok, esos miedos que traemos de ese abandono que a lo mejor vives con tu papá, con tu mamá, luego llega la pareja y sientes que te va a abandonar, sientes que va a pasar lo mismo. Aquí lo importante es empezar a reconocerlo. Una relación se vuelve una telaraña y ahorita nos decían al inicio, quisiera saber cómo se va entrando esas relaciones. Ok, se va entrando por la forma en que tú aprendiste a amar en la infancia. Así es como entramos en esas relaciones. Así es como empieza ese juego. Pero ¿cómo continúa ese juego? ¿Cómo lo vamos? Ok, cuando nuestras conductas adaptativas nos empiezan a destruir y no podemos parar. Por ejemplo, trabajas mucho y no puedes parar, pero dices, bueno, es que le tengo que dar dinero, mi hijo necesita esto, mi pareja aquello, mis papás a lo otro, y volteas y dices, tienes tantas cosas que dar y te olvidaste de ti. Esa es una clave. Te olvidaste de ti para darle a los demás. Aprendiste a negar lo que sentías y ahora no sabes realmente qué quieres en la vida. ¿Sí te ha pasado? Entonces, todo eso, pues se va haciendo una escalerita. Trato de dar todo a todos. Esa es una característica de codependencia. Yo crecí sin mi papá y mi mamá trabajó todo el tiempo. Crecí con mi abuela y yo pensaba que nunca me afectó. Hasta ya adulta estoy en una relación de codependencia. ¿Ok? Pues ya lo vas descubriendo. ¿Y cómo te afecta? Lo puedes descubrir a través de esos miedos, a través de esas necesidades, a través de no poder ser tú mismo. Entonces todo se va haciendo ese enganche. Entonces vamos a hablar la telaraña, las relaciones, que es el taller. Entonces en ese taller vamos a tener los temas que se va a ver, que es la codependencia, el juego de víctima y victimario, los apegos de la infancia, cómo afectan nuestras relaciones adultas, los ciclos de conflicto, cómo nos vamos cambiando de roles en la pareja con papá y mamá y nunca llegamos a una solución. Esa es clave. En la codependencia hay muchas cosas menos soluciones. El desarrollo, cómo desarrollar nuestro poder personal, el creerte que mereces, el creerte que puedes tener una vida diferente. Fíjate, algo que es importante es no te conformes. Muchas veces nos conformamos al maltrato. Aprendimos a crecer, a lo mejor con un maltrato pequeño, pero aprendiste a crecer con eso. Entonces aprendiste a conformarte a ese maltrato. Entonces, cuando estamos diciendo vamos a trabajar esa estrategia
para recobrar tu poder personal, para regresar a esa creencia sana de ti, es darte cuenta que el maltrato no es justificable, que el maltrato nunca debió de haber existido, que el dolor en las relaciones no debe de existir porque las relaciones deben ser sencillas. El amor no hay sufrimiento, no hay dolor. ¿Puede haber problemas? Sí, pero fíjate la diferencia. Que ahorita me preguntaban, ¿cuál sería la diferencia entre una relación sana y una relación que no la es? Ok, una relación sana es una relación en la cual nosotros nos sentimos bien, podemos resolver esos problemas. Una relación tóxica nunca resuelve el problema. Son las personas que están casadas y tienen años de matrimonio y siguen con ese mismo problema que tuvieron cuando se casaron. Ok, siguen en ese mismo problema que tenían cuando se casaron o cuando eran novios. No lo pudieron resolver, no pudieron perdonar, no lo pudieron trascender. Ok, normalmente cuando nosotros no podemos sanar, la codependencia tiene, las relaciones sanas tienen tres pilares y la codependencia rompen estos tres pilares. El primer pilar es si la persona con la que tú estás es empática en tus en tus sentimientos, puedes sentir tu dolor, estás en una relación sana. Pero si es una persona que sabe que te duele algo y lo sigue haciendo, ojo, ojo porque probablemente es una relación complicada, ¿va? Si la persona que está contigo no tiene un compromiso, ¿qué sería un compromiso? Por ejemplo, la parte de nos vamos a ver tal día y hay un compromiso, el yo pongo tal cosa y tú pones tal cosa y se cumple ese compromiso. Cuando hay una pareja donde el compromiso no se cumple, la palabra no tiene fuerza, los acuerdos no se llegan a culminar, entonces estás en una relación tóxica. Una relación sana es dos adultos. Una relación tóxica es el que dice, te lo prometo que ya no voy a volver a tomar. Ah, ¿verdad? Y al día siguiente nomás se le pasó la cruda y otra vez, ¿no? Entonces, estás en una relación tóxica. ¿Por qué? Porque no se está resolviendo el problema. Se está viviendo a través de promesas y no se está llegando a ningún lado, ¿no? Cuando estás en una relación, el tercer punto, fíjense, hablamos, el punto número uno, hablamos de si no puedes sentir tu dolor, si es una persona que te está lastimando y no le importa lo que tú sientes. El punto número dos, hablamos el compromiso, ¿sí? Y el punto número tres es esa parte de cuando la persona te acepta y tú la aceptas con ese amor incondicional. ¿Se va a equivocar? Sí. ¿Te vas a equivocar? También. Pero cuando el amor no está condicionado, o sea, no me gusta que te huelen los pies, pero te sigo amando, ¿no? Esa es la parte del amor verdadero. Cuando hay codependencia, como tenemos tanta necesidad afectiva, entramos en relaciones con otro niño. Una niña entra con otro niño. Y entonces empezamos a hacer toda una baraña. Y bueno, hoy les quiero platicar un poquito de un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa que se llama proyección. Es un mecanismo muy común en la codependencia. También mencionaban con mis hijos. Ok, fíjate que cuando nosotros somos papás, la mayoría, inclusive Marta Alicia Chávez en su libro, que dice Tu hijo, tu espejo, dice que lo primero que hay que trabajar son las proyecciones. Tenemos un hijo y entonces queremos que nuestro hijo haga todo lo que nosotros no pudimos hacer, ¿sí? Que nuestro hijo viva todo lo que nosotros no pudimos vivir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezamos? Ah, pues yo tenía ganas de tal carrito y se lo compramos al hijo. Yo tenía ganas de tal muñeca y se la compramos al hijo. Yo no lo voy a regañar como me regañó mi mamá. Y entonces, mal educamos al hijo. Y entonces empezamos a proyectar todo lo que nosotros no hemos sanado. Y resulta que nuestro hijo no necesitaba ni lo mismo que nosotros, pero como teníamos ese dolor, el amor que damos es un amor con codependencia. No quiero que sufra lo que yo sufrí. Entonces, generalmente en la codependencia polarizamos. O somos igualitos a papá y mamá o somos totalmente diferentes. Miren, les voy a contar un cuento. Que antes aquí en Guadalajara había en la radio, habían unos anuncios que eran de una joyería, creo que era Prisa o Prista, algo así. Y ya ponían unos como pensamientos, ¿no? Y yo me acuerdo de niña que escuché este pensamiento y ahora que trabajo la codependencia, cómo me ha servido. Era un señor que era bien borracho, pero súper borracho, ¿verdad? Entonces, pues la esposa parece que lo deja y él tiene dos hijos. Entonces, uno de sus hijos crece y se hace bien borracho, irresponsable, no trabajaba, parrandero, igualito al papá, ¿verdad? Y otro hijo se hace muy responsable, paga las cuentas, bien trabajador, estudioso, todo lo contrario al papá, ¿no? Entonces llega un reportero y le pregunta al hijo que era igual al papá.
Oye, a ver, si tu papá fue alcohólico, si tu papá pues no trabajaba, fue irresponsable, ¿por qué tú eres igual que tu papá? Dice él, pues ¿qué querías? Con un papá como el que yo tuve, pues no podía ser diferente. Yo solamente hice lo que él me enseñó, ¿verdad? Hay quienes así lo viven. Y entonces ya se acerca el reportero, le dice al hijo que era muy responsable, muy estudioso, muy trabajador y bueno, tenía todo lo contrario al papá. Y le dice, oye, ¿tú por qué si tuvieses un papá que lo mismo que le dice a otro, que era alcohólico, que no cumplía y que le empieza a contar todo eso? Le dice, ¿por qué eres así? Y voltea y dice, pues, ¿qué querías? Con un padre como el que yo tuve, ¿de qué otra forma podía ser? Alguien tenía que pagar las cuentas, alguien tenía que educar al hermano, alguien tenía que pagar la renta, alguien tenía que limpiar la casa. Ok, el codependiente, hay un codependiente que repite el patrón, que eso lo vamos a ver en el taller, cuando tomamos la parte del victimario. ¿Por qué la tomamos? Porque así vivimos y por qué elegimos esa personalidad. Pero cuando tomamos el de la víctima, ¿por qué elegimos? Hay uno que sigue el patrón en una lealtad al papá y hay otro que compensa al sistema familiar, que es el que se encarga de sobrecuidar. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en la pareja? Podemos ver una pareja de uno que no cumple, que siempre falla, que no, que es el victimario, ¿no? El mal visto por la sociedad, ¿sí? Pero tenemos a la otra parte que es el que compensa, que le avisa al jefe, es que mi marido no fue a trabajar porque estaba enfermo, es que mi marido esto, y bueno, es el que le está diciendo al jefe, el que cuida que no pierde el trabajo, el que está arreglando la vida del que no se porta bien. ¿Cuál de los dos crees que está bien? A ver, ¿cuál de las dos personalidades crees que es más feliz o es la sana? Y ninguno de los dos va a ser feliz. ¿Por qué? Porque los dos viven en un extremo. Uno va a vivir en la parte del egoísmo y otro va a vivir, fíjate, en el egoísmo, yo todo lo merezco, y otro va a vivir en el ego, yo nada merezco, en una baja autoestima, en un bajo merecimiento, en un bajo valor por nosotros mismos. Entonces, todo lo que nosotros estamos viviendo es un reflejo. Elegimos cierta personalidad porque tú la elegiste. Sí, la elegiste a lo mejor cuando tenías 3 años. ¿Qué capacidad tenías para haber elegido algo tan importante que te iba a marcar toda tu vida? Pero justamente salir de ese condicionamiento es el trabajo cuando sanamos la codependencia. Tú elegiste esa personalidad. ¿Por qué? Porque tenías que compensar de alguna forma ese sistema, porque tenías que vivir de esa forma para poder sobrevivir en ese sistema amenazante. Imagínate, éramos unos niños donde llegaba papá y nos golpeaba o no había dinero o mamá nos gritaba, o sea, no sé qué viviste, pero eso que tú viviste, el niño no puede decir, ah, pues yo ya me voy, ya se acabó. Agarro un Uber, porque ni existen los Uber todavía, bueno, no sé en tus tiempos, pero los míos de chavita no existían, ¿no? Había puro taxi, entonces yo no puedo decir, me agarro un Uber y agarro y voy a un cuarto de hotel, pago el hotel y yo me voy a los 7 años, porque aquí me están maltratando, ¿no? No podías demandar, no podías irte de casa, porque no se podía a esa edad. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos cómo sobrevivir en el sistema. Eso que tú hiciste en la infancia, hoy es tu codependencia y es lo que no te permite avanzar. Entonces, la vida es un espejo. Todo lo que tú ves alrededor es lo que tú creaste desde la infancia. Así escogiste tu personalidad. Entonces, ¿por qué me casé con un alcohólico? ¿Quién era alcohólico en tu casa? ¿Por qué me casé con una mujer que es tan fría? ¿Quién era fría en tu casa? Si revisas, mucho de lo que tú escoges en la relación de pareja, lo tenemos en casa. Fueron cosas que no pudimos resolver. Es como un radar y vamos por la calle así de... Y le sale uno, me gusta pegar, y luego sale la otra, a mí me gusta que me peguen, y ¡pum! Se enganchan. Decía un maestro que a cuadras de distancia dos codependientes se veían y luego decían, ¡ah! Amor, pero, o sea, me enamoré y es un amor loco y es un amor tan intenso que no puedo parar, ¿no? Ok, eso está en el inconsciente. Esa forma en que te relacionas con otra persona está en el inconsciente. Entonces resulta que esa persona habla fuerte como papá y por eso te enamoraste y ni siquiera lo sabías. Odiabas que papá te gritara, pero cuando lo viste así fuerte, tú dices, tic, 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 esto lo conozco y con esto sé cómo convivir porque ya tengo un mecanismo de defensa y ya tengo un pensamiento tóxico en cómo entrar en esa relación. Pero lo peor del caso es que no lo tenemos consciente, pero sin embargo lo elegimos. Vemos la paja en el ojo ajeno. Después decimos, yo nunca voy a hacer lo que hizo mi mamá.
Y exactamente lo mismo. Y luego los chicos, yo nunca voy a ser infiel con mi papá. Y exactamente igual, ¿no? Entonces, vamos repitiendo esos esquemas, vamos jalando esos esquemas, porque fue lo que nos enseñaron, fue lo que quedó en el inconsciente. Entonces, eso que vemos en la paja ajena, ahí es donde, en el ojo, esa paja que vemos en el ojo ajeno, así va, ya se lo están diciendo al revés. Ok, es justamente lo que nosotros estamos proyectando. Yo buscaba a alguien a quien cuidar, porque como fui la mamá de mi familia, pues yo soy controladora y busco a quien cuidar. Pero había alguien que buscaba a quien lo cuidara, porque tenía una mamá tan controladora que tenía que buscar una mujer controladora. Y así se va dando esta revoltura y esta telaraña. Vamos entrando por esas necesidades no resueltas, vamos entrando por esos miedos. Aquello que me gustaría hacer, me cuesta hacerlo. Y aquello que no me gusta hacer, lo estoy haciendo. ¿Te checa? Querías ser feliz y te cuesta trabajo ser feliz. Haces todo lo necesario para ser infeliz. Bueno, a lo mejor tú no. Alguien que no esté en este taller, ¿verdad? Aquí no nos pasa, ¿verdad? Todos estamos bien sanitos. Querías tener una familia y has hecho todo lo necesario para destruir a tu familia. Querías tener hijos diferentes, con un futuro diferente al tuyo, y has hecho todo lo necesario para que tus hijos sufran lo mismo. ¿Te checa? Ok, entonces ve apuntando para que tú mismo te ves dando cuenta qué soñabas, qué soñabas hacer, hacia dónde querías ir y cómo tu vida no fue nada de lo que tú creías que iba a ser. Aquello que no expresas se va a convertir en tu destino. Fíjate, eso que tú viviste en tu casa, eso que tú viviste en tu hogar, y que tú te reprimiste, se convierte en tu destino. Por ejemplo, no sé, no querías que los demás supieran, te daba vergüenza que supieran que en tu familia había pobreza, ¿no? Entonces fingías que no había, que había dinero, fingías que tus papás te cuidaban, que no te ignoraban, fingías y empiezas a crear como una imagen, pero sin embargo terminas creando una relación igual. Todo eso que se quedó en nuestro consciente que lo queremos tapar, dice Freud, que todo el reflejo del inconsciente es lo que nosotros vamos a hacer con nuestras pulsiones, con nuestras reacciones. Entonces, todo eso que está dentro de ti, que no reconociste, que no sanaste, se vuelve a repetir. Y si repites así, te preguntarás, no sé, por ejemplo, tienes una pareja, mmm, tienes una pareja que es corajuda, ¿no? Entonces vamos a la historia. La abuela, ¿era la corajuda o tenía una pareja corajuda? ¿Tu mamá era la corajuda o tenía una pareja corajuda? Acuérdate que podemos polarizar, ¿sí? Entonces, si tu mamá era muy corajuda y siempre te gritó, entonces buscaste una pareja parecida a mamá o a papá, ¿sí? Y vuelves a repetir esa historia. Y si revisamos en la abuela, algo que se ve mucho es, por ejemplo, el alcoholismo. Es muy marcado. Vemos que el abuelo fue alcohólico, el hijo, o sea, tu papá fue alcohólico y tu pareja es alcohólica, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto alcoholismo en la familia? Ok, porque es una enfermedad de la familia, transgeneracional, que si no hemos expresado, si no hemos sanado, si no hemos entendido el por qué vivimos esto, lo vamos a repetir. Vamos a repetir esa historia y esa historia pues va a estar oculta en nosotros, pero vamos a seguir jalando más de lo mismo. Los sentimientos y los programas se repiten generación tras generación. ¿Sí se checa? ¿Se ha visto esa parte? Cómo los sentimientos y los programas se repiten generación tras generación. Y entonces, en este juego llamado codependencia, pues seguimos jugándolo y seguimos viviéndolo de esta manera, hasta que no nos damos cuenta que hay otra forma de vivir. Y eso es lo padre, cuando tú dices, quiero una vida diferente, pero te va a costar mucho trabajo. Primero que todo, si no lo descubres, te va a costar más trabajo porque vas a aprender a través de darte la torre. No sé si aquí alguien ya se dio en la torre, en una relación tóxica que te ha dolido un chorro, en una relación que no te puede salir, en una relación de abuso, o nadie se ha dado en la torre todavía. Ah, pues qué bueno, porque van a aprender a través de los libros y los talleres, o de tu experiencia de trabajarlo, ¿no? Entonces, hay gente que se da en la torre toda su vida. Hace tiempo llegó una paciente que, híjoles, a mí qué compasión me dio, ¿no? Ella se casa súper chiquita con su esposo a los 18 o 17 años. Ella era maestra, se dedica a su carrera. Él tenía algo así como en política, leyes, algo así, era un carácter fuerte, ¿no? Entonces, él siempre le fue infiel, la maltrató y ella nunca lo dejó.
Y me dice, es que yo no lo podía dejar, o sea, yo tan solo pensar en vivir sin él, no podía, era horrible. Yo cuando él me iba a dejar, yo me le hincaba y le decía, no me dejes, ¿no? Como lo hacía cuando era niña, que sentía ese temor a que mi papá se iba, ¿no? El caso es de que, bueno, el señor se decide y la deja. Y entonces cuando ella llega a terapia, la señora llega ya casi a los 60 años, la corrió de la casa y empezar a encontrarse. Él decía, nunca es tarde, vas a tener la oportunidad de conocerte, vas a tener la oportunidad de vivir tu propia vida. Creo que eso es lo que tenemos que aprender, a tener nuestra propia vida para compartirla con una pareja. Entonces la codependencia te puede llevar a una vida de mucho dolor o puedes aprender en este momento y puedes generar algo diferente, ¿va? Voy a hacer, aquí tengo una dinámica que, bueno, antes de pasar a la dinámica, ¿cómo se representa? El inconsciente se representa, a ver, el inconsciente se representa en tu cuerpo. Nuestro cuerpo se parece a los de nuestros familiares. En cómo vamos generando enfermedades. Fíjate, por ejemplo, hay una persona que tiene diabetes. Entonces tú llegas al hospital y te dicen, ¿hay diabetes en tu familia? Sí, hay un montón. ¿Por qué no todos heredan la diabetes de la familia? Porque hay unos que son menos aprensivos que otros, podría ser. Porque hay unos que no repitieron ese patrón, podría ser. Revisa, los que heredaron las enfermedades de cierta mamá, de mamá o de la tía, ¿qué características similares tienen? En la forma en que se preocupan, en la forma que se angustian. Por ejemplo, en la codependencia dicen que la enfermedad más frecuente en la codependencia es el cáncer. Y no te quiero asustar, ¿eh? Pero el cáncer es ese resentimiento, ese no haberte sentido realizado en tu sistema, ese haber sentido que no eras comprendido, que no eras amado. Entonces, también a través del ADN, nosotros ya tenemos la codependencia. Si por ahí descubriste que hay algo en ti, ya la teníamos desde que la abuela fecundó a mamá. Desde la genética ya estaba ese sentimiento, esas emociones ya estaban heredando. También se representa a través de las películas, empezamos a crear películas donde queremos, ¿cómo se puede decir? Manejar o decir esa vida que siempre hubiéramos deseado tener. ¿Cómo nos hubiera gustado que fuera esa vida, no? Esa familia bonita, ese hombre responsable, esa mujer hogareña, esa persona que soñaste siempre. La codependencia se representa en cómo creases tu vida. Si tú creases una vida bonita, felicidades. Pero si tú dices, me puedes decir, es que yo sufro mucho en mi relación de pareja, o sufrí, a lo mejor ya estás solo, y estás aprendiendo a vivir contigo, o a lo mejor ya tuviste un proceso y tu relación de pareja ya es más sana, ok, padrísimo, pero se va representando a través de nuestra vida, en el ego, o un ego muy elevado de ser yo, o un ego muy disminuido. Ambos es patológico. Una autoestima muy elevada, una autoestima muy dañada, que ya lo había mencionado anteriormente. Y la diversidad forma parte del todo. Darnos cuenta que en la codependencia nos queremos quedar en una sola cosa y de esa cosa no la queremos soltar porque creemos que es nuestra salvación. Pero cuando nosotros ya podemos ver un poquito más y ya no vemos solamente una cosa, entonces quiere decir que tú ya vas en ese buen camino. Vamos a hacer un ejercicio. Fíjense, para que tú sepas, ahorita me decían, ¿cómo saber si estoy entrando en una relación tóxica? ¿Cómo saber si con mi hijo voy por ahí? Ok, ¿qué te molesta de esa persona con la que te gustaría trabajar en este taller? A ver, escoge ya sea pareja, papá, mamá, para que tú puedas ir descubriendo qué te molesta de esa persona. De preferencia, papá y mamá no lo escojan en este ejercicio, ¿va? En lo demás del taller que vamos a empezar mañana, sí pueden escoger también papá y mamá, pero en ese escoge a otra persona, porque la comparativa va a ir hacia la infancia, entonces puede ser que no te salga bien. Entonces, en este no escojas a papá y a mamá. Escoge ya sea pareja, hijos, jefe de trabajo, hermanos, ¿sí? ¿Qué te molesta? Por ejemplo, me molesta que mi pareja, ¿qué me molesta? No cumpla los acuerdos, ¿va? Entonces tú ponle, ¿qué te molesta de esa persona con la que vas a trabajar? Para que veas cómo puede haber una proyección en eso que está pasando. ¿Ya lo tienes identificado? Pregunta número 2. Van a ser 3 preguntas. Entonces, pregunta número 2. Ok, ¿qué sientes? ¿Qué sientes cuando tu pareja no cumple los acuerdos? Yo me siento como ignorada, como no querida, como abandonada. ¿Tú cómo te sientes? Con eso que tú elegiste, ¿va?
Ya estoy balconeando, así es que balconíense también ustedes. Hay balconíense en su libretita, Nelis, para que puedan encontrar, porque esto de la codependencia habla mucho de tener autoconocimiento y la única forma de conocerte es cuando realmente lo trabajas, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento? Ahí es el punto clave. ¿En qué momento de tu vida has sentido algo similar? Híjoles, pues yo sentía eso con mi mamá cuando me prometía algo, no me lo daba. Sentía eso cuando mi papá quedaba de llegar y no llegaba. Ok, ¿tú cuándo lo sentías? Balconéate contigo mismo. Sé honesto contigo mismo, porque si no, no hay recuperación. Si no volteas y dices, neta, a mí me dolió. Neta, lo sentí feo. Me costó trabajo vivirlo. A mí me lo hicieron, o sea, te da vergüenza, pero pues te lo hicieron y ya, no pasa nada. Sé honesto contigo mismo. Habla realmente desde adentro. ¿Y en qué momento de tu vida, de preferencia en la infancia, viviste algo similar? ¿Sentiste algo similar? ¿Ya lo tienes? Mi pareja se enoja. Entonces, ¿qué siento yo? Acuérdate, ¿quién se enojaba de tu familia? ¿Tu papá o tu mamá? ¿Y qué hacías cuando ellos se enojaban? Pues me quedaba callada, ya no pedía nada. Ese es el problema. Que estás utilizando la conducta adaptativa para no tener problemas, como lo hacías de niña. Y a lo mejor a la adulta puedes decir, ok, siento que estés enojado, pero te toca pagar la mitad de la renta. O te toca pagar la luz y yo pago el gas, ¿no? No sé cómo tengan las cuentas, pero el adulto dice, te toca, con permiso, ahí nos vemos, ¿no? Pone un límite. El codependiente se siente frustrado, se enoja, y es que cómo me haces esto, cómo me haces aquello, y el otro más le hace, y el otro se siente descalificado, y bueno, se hacen un montón de complicaciones, porque estamos negociando desde la herida, desde mi necesidad. Entonces, cuando nosotros tenemos todas esas emociones, es el niño el que está queriendo resolver el conflicto. Cuando es el adulto es el que dice, tenemos que resolverlo, o sea, sí o sí se tiene que pagar la renta. ¿Qué vamos a hacer? Y si no se paga la renta, pues cada quien tendrá que ir a su casa, porque pues no puedes vivir en una casa donde no paga la renta, ¿verdad? No podemos estar así. O sea, una persona que se respeta, una persona que sabe no engancharse en juegos como esa telaraña que se va haciendo del cual no podemos salir y sabe cómo resolver. Eso se trata el trabajo de la codependencia, el poder responder como un adulto, no como un niño. Como un niño no resolvemos nada. Hacemos berrinche, gritamos, lloramos, sufrimos y no se resuelve nada. El adulto sí puede resolver. Entonces, empoderarte, ser ese adulto, es el reto. ¿Y qué hacemos cuando hay heridas del abandono? Tenemos mucho miedo a que en adultos nos abandonen. Ninguno nos dice, Marisela, con crecer en esos ambientes es súper difícil. Sí, cuando eres adulto tampoco puedes hacerlo, porque pues es como no sabemos amar, entramos en relaciones de pareja y eso nos hace muchísimo daño. No aprendimos a dar, pero allá estamos, queriendo encontrar el amor que no tuvimos desde la infancia. Y bueno, básicamente yo lo que quería es que vean un poquito de qué es la codependencia, cómo funciona. Ese taller va a empezar mañana, va a estar muy padre. Para mí es el ABC de la codependencia. Tenemos varios talleres de codependencia, pero este es el ABC. ¿Qué personalidad tomaste? ¿Tomaste el de la víctima o el victimario? ¿Por qué? Porque ninguno de los dos te va a hacer feliz. ¿Qué necesitas hacer para que lo hagas de una forma diferente, sí? Y entonces empezar a trabajar y poder desmenuzar el por qué estás amando de esa manera. Aprender a amar de una forma sana es un gran regalo, ¿va? Bueno, yo con eso termino el taller, chicos. Espero que les haya quedado algo de este ejercicio, que se den cuenta si realmente esto estás proyectándolo en tu pareja, en tu relación, y por eso te cuesta tanto trabajo.